Bien, estamos, bueno, inaugurando nuestra sesión del día de hoy, como es costumbre, atendiendo sus preguntas. Tengo alguna sugerencia de que hagamos trivia en lugar de preguntas, pero no, no tengo suficiente quórum para hacer una trivia. Bienvenidos, vamos a estudiar la Biblia hoy. Tenemos un pasaje increíble en la vida de un hombre increíble que vamos a estudiar. Pero primero vamos a dedicar tiempo pues, a sus dudas y preguntas. Si hay algún voluntario que quiera empezar y si estás en casa, también te doy la bienvenida. Y quisiera escuchar tus dudas, las puedes postear en el chat de YouTube y con todo gusto podemos darles un tiempo. A ver, levanten su mano en alto para que los chicos los vean. Tenemos de aquel lado a mi amigo Octavio y de aquel lado a mi amigo Rodrigo. Bien, levanten la mano a ver quién quiere. Aquí, mira, Octavio, que tú decidas. Esto, ahí está. Aquí no hay preferencia. Ana. Es que lo anoté. Si quieres se la das entonces a Michelle para aquí al frente tuyo. Y así vamos Gracias, dando Anita. tiempo. Buenos días. Sí, Guille, tengo una consulta. En Eclesiastés 11:6 dice, bueno, te voy a leer primero el 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras las obras de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Esto quiere decir, o sea, no sé, quiero que me aclares. Esto quiere decir que por la mañana, obviamente, siempre tu semilla es buscar la Biblia, buscar la lectura, la palabra de Dios, y en la tarde no dejar reposar tu mano en oración. Sí, es una forma de verlo, no lo podemos directamente decir que esa es la interpretación. Realmente, cuando la Biblia habla de semilla, está hablando precisamente de la palabra de Dios. Dice, la Biblia usa múltiples comparaciones de la semilla. Por ejemplo, en Mateo 13 dice que también el reino de los cielos es semejante a un... A ver... Ok, Marcos 4, 26. Decía además, así es el reino de los cielos, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Entonces, les explicaba la semana anterior que el reino de los cielos es aquel conjunto de principios que gobiernan en el cielo. No los vamos a encontrar hasta que lleguemos al cielo, sino que los encontramos cuando nacemos de nuevo. En el momento que tú naces de nuevo, empiezas a disfrutar de esta vida divina ya en este tiempo terrenal, que va a continuar por la eternidad. Y lo compara con una semilla que nosotros no entendemos cómo funciona. De hecho, es un elemento que está muerto, que ya el fruto, para que la semilla esté preparada para germinar, tiene que estar completamente muerto. Y es comparable a una semilla, dice, que es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Ahí está la comparación con el libro de Eclesiastés. El trabajo del hombre es plantar la semilla. La semilla por sí sola tiene una misión en ese terreno donde es plantada. En el caso de la interpretación que tú le das, es la semilla que tú plantas en tu propio corazón. Está perfecto. Pero también se amplía para la semilla que tú plantas en el corazón de otras personas. Cuando tú compartes el evangelio o cuando tú compartes principios y enseñanzas a personas que ya han nacido de nuevo. Siempre vas añadiendo sobre esa vida, vas sobreedificando, así le llama la Biblia. Entonces, esta semilla dice que brota y crece sin que él sepa cómo. O sea, él lo que hizo fue plantar la semilla, después de eso durmió y después de eso se levantó. Y él no sabe cómo está funcionando. Así trabaja la semilla de la palabra de Dios en tu corazón. Tú solamente tienes que ser diligente para sembrarla. Mucha gente me dice, Guille, no entiendo el libro. Detrás de eso lo que hay es una excusa de la falta de carácter para continuar leyendo. Dios promete hacerte entender. Ahora, hace un rato orábamos y le decía yo a Dios, Dios cumple tu promesa del Salmo 32 que dice, te haré entender y te enseñaré.
En Hebreos 11, en 11:3 dice, por fe entendemos haber sido constituido la palabra de Dios, el universo por medio de la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero nosotros por fe entendemos. Es la fe la que nos hace entender. Por fe andamos, no por vista. Nosotros debemos simplemente ser diligentes para poner la semilla en el corazón. Esa es la lectura diaria. Ese es tu tiempo devocional, tu tiempo de lectura, tu tiempo de meditación, tu tiempo de memorización. Ahí tú estás metiendo la semilla. Y después de eso tú no entiendes cómo ella opera. De hecho, Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella tiene vida propia. Ella actúa. Cuando tú lees la Biblia es diferente a cuando lees un libro. Cuando tú lees un libro, una revista, un periódico, estás leyendo palabra muerta. Es palabra que únicamente agrega información. Pero cuando lees la Biblia, algo vivo está entrando en ti, que tú no entiendes cómo opera, sino que ella empieza con el propósito que tiene, por eso dice que es viva y eficaz. Eficaz es que ella logra el trabajo que tiene que hacer. Tiene un objetivo y lo logra. Una persona es eficaz cuando tiene un objetivo y lo logra. Dice el Salmo 19 que la palabra, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El primer objetivo de la palabra de Dios es convertir el alma. Cuando la palabra de Dios llega al corazón de una persona que no conoce a Jesús, ella tiene el poder de convertir el alma, de cambiar a un hombre que es de una forma y hacerlo de otra forma. De un muerto espiritual hacerlo una persona viva espiritual. Eso lo hace la palabra. Sin que nosotros entendamos cómo. ¿Ok? Entonces, usando esta metáfora que usa Jesús, dice que la palabra de Dios, cuando entra al corazón, ella tiene su trabajo, tú la dejas sola. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es la enseñanza práctica? Dejar que ella trabaje. No dejarla guardada en el granero. No dejarla custodiada como un depósito de cementera con ese. Sino que nosotros debemos ir y sacarla y alimentarnos a diario de ella. Pero ya después de eso no entendemos cómo funciona. El hecho de que ustedes están acá no necesariamente quiere decir que todo lo que van a recibir lo van a entender de primera mano. Pero Dios hace un trabajo a lo largo del tiempo que, como dice aquí, porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Empieza a brotar de repente. Pero al principio no aparece una manzana, sino que aparece una pequeña ramita, que inclusive pareciera que no va a subsistir. Pareciera que está débil como nunca más va a estar. Pero de repente crece, después de esto ya esa pequeña espiga, dice que después es un grano lleno de espiga. Hay grano lleno en la espiga, perdón. Es decir, empieza a brotar y crecer. Conforme vas sembrando la palabra de Dios en tu vida, ella va brotando y creciendo y haciendo su trabajo. Y después, como tú dices, en la noche, cuando tú oras, estás solamente llamada a anunciar, dice la Biblia, su fidelidad. Dios, hoy hiciste lo que te propusiste en mi vida y fuiste fiel. Hoy no faltaste. Hoy tu trabajo estuvo. Entonces, también dice que ¿a qué compararemos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Pregunta Jesús. Dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Es similar a algo que es completamente intrascendente. ¿Qué trascendencia puede haber en que yo me aísle 20, 30 minutos, una hora, no sé, dependiendo del tiempo que cada uno tenga, a una habitación cerrada, sin celular, sin la capacidad de gestionar nada, abra mi Biblia y empiece a leerla? ¿De qué manera eso puede cambiar el rumbo de la nación? ¿O de qué manera eso puede cambiar mi familia? ¿O cambiarme a mí mismo? Quizá necesito algo más práctico, o consejos más directos, más de dónde echar mano. Pero sin embargo, dice la Biblia que así es como funciona. Es como la semilla mostaza, es despreciable. Es más, tú nunca puedes ver una semilla de mostaza, tienes que verla al microscopio. Lo que ves ya es un grupo de semillas de mostaza, es la más pequeña que hay. Pero después, cuando ella empieza a hacer su trabajo de brotar y germinar, dice la Biblia que después de sembrado, crece y se hace el mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ese es el trabajo de la palabra de Dios. Entonces,
una exhortación a no dejar la palabra de Dios, a vivir en ella, aunque no parezca que está teniendo efecto. Si quieres que tu vida sea transformada, vive en la palabra de Dios. No pongas más excusas. Vive en la palabra de Dios. Veas o no veas fruto. ¿Cuándo se ve el fruto? Según la parábola anterior, se ve el fruto ya al final. Primero, dice la Biblia que hay hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, o sea, pasa tiempo para que venga el fruto. Pero nuestro trabajo es sembrar. Imagínate que el sembrador plante la semilla y una hora después vaya a ver si ya están las papas. Bueno, aunque la papa yo creo que no se planta las semillas, se pone la mitad de la papa, pero no sé, no me acuerdo cómo era. Mi tiempo de papero ya pasó. Pero bueno, el punto es que imagínate un sembrador desesperado, no puede dedicarse a eso, jamás, jamás. El proceso tiene su tiempo. Entonces eso es lo que quiere decir. No hace falta que entendamos cómo funciona lo que Dios hace. Dice la Biblia, uno es el que siembra, otro es el que riega. Pero Dios da el crecimiento. El que opera por dentro tuyo es Dios. Por eso también dice la Biblia, no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Segar, nuevamente una metáfora tomada prestada de la siembra y la cosecha. Entonces, los que tienen hijos, por ejemplo, es un buen aliciente a seguir, aunque no vean frutos. Sigan enseñando la palabra de Dios, sigan exponiéndolos a la palabra de Dios, sigan acercando palabra de Dios a su casa. Por eso Deuteronomio 8 exhorta a los padres y le dice, toma la Biblia y pégala en los frontales de tu casa. Que en todo lado haya Biblia, que se hable Biblia en la casa. Y eventualmente, un día, eso dará fruto. No desmayar. Bien. Ahora sí, yo creo que ya Ana está lista, ¿verdad? Con su dilema. Bueno, en Éxodo 4, 24, 25. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Bueno, yo estaba leyendo esto y aquí están hablando de Moisés, ¿verdad? Y digo, después de haberle entregado toda la responsabilidad que Dios le había entregado a Moisés, ¿por qué quería matarlo? Y ¿por qué su esposa cree que circuncidar a su hijo es lo que salvaría a Moisés? Porque estuve buscando en todas partes por qué ella, Séfora, haría eso. ¿Cómo se le ocurrió? ¿De dónde salió eso? Bueno, hiciste algo muy bueno y algo muy que no recomiendo. Lo primero, la pregunta está buenísima. La primera vez que yo lo leí es como cuando uno va en su carro nuevo y se va en un hueco. ¿Qué pasó acá? O sea, vas leyendo a un Moisés invitado por Dios a un proyecto, que Dios le dice, ve, y de repente Dios mismo le sale al encuentro y lo quiere matar. ¿Qué pasó? Y lo segundo que yo no recomiendo es ir a buscar respuesta, porque te vas a encontrar con miles de aguas, algunas bien, algunas contaminadas, algunas desviadas. Entonces, mi recomendación es que hagas el trabajo de escudriñar en la Biblia, buscar en la misma Biblia algún pasaje similar y si no... No, eso fue lo que hice. Perfecto, o sea, yo no busqué entonces, sino en la Biblia dónde es que ahora aparece Séfora de nuevo o por qué Genial. todo eso. Estoy Fue en mal la Biblia. acostumbrado que cuando la gente dice buscar, pienso en Google. No. Todo lo busqué. Entonces, esto Traté está de bien. buscar pasajes que hablaran de algo similar. No he dicho nada, entonces. Perfecto. Bueno, ya entramos en contexto en lo que tú decías, porque efectivamente Moisés es llamado a regresarse a Egipto, a libertar a su pueblo, a sacarlo de los 400 años de esclavitud y trasladarlo a la tierra prometida, un proyecto en el cual Moisés no quería ir, Dios lo convence, un proyecto en el cual ya él estaba completamente descalificado de sí mismo, al punto en que durante 40 años de estar pastoreando ovejas, literalmente ovejas, animales, de su suegro Yetro, Moisés encontramos a un hombre de 80 años completamente distinto al hombre que fue los primeros 40 años, que era un líder, que era un hombre lleno de mundo, lleno de posibilidades y de soberbia al punto en que estuvo dispuesto a matar a un hombre y luego sepultarlo, enterrarlo para que nadie se diera cuenta. Encontramos un hombre completamente transformado, inhabilitado para el proyecto que tenía, tanto que él mismo le costaba hablar.
ya estaba totalmente preparado para servir a Dios. ¿Por qué? Porque no tenía recursos propios. Bien. Entonces Dios lo convence, inclusive le pone a su hermano Aarón a un lado para que lo acompañe en este proyecto. Y en medio del camino, cuando va Moisés trasladándose junto con su familia hacia la tierra de Egipto, le salta un ángel al encuentro y lo quiere matar. ¿Okay? Hay algo que ocurre cuando vienen los problemas y las situaciones, y es que la conciencia se despierta de inmediato. Inmediatamente, cuando las cosas empiezan a salir como yo no pienso, y sobre todo cuando vienen las situaciones inmediatas y que atentan contra tu integridad física o la de alguien que amas, inmediatamente la conciencia te hace saber lo que está pendiente. La conciencia puede ser sobornada, es cierto, pero ella no olvida. Ella no deja de lado lo que está pendiente. Los hombres pues optan por métodos para anestesiar la conciencia. Conocí a un hombre que me decía, Guille, yo si no me tomo unos 4 o 5 tragos antes de dormir, yo no puedo dormir. Inmediatamente prefiero tomarme estos pues, medios para poder dormir y de esta manera, porque si no, empiezo a dar vuelta. Un hombre que había visto cosas muy feas, asesinatos, trabajó en investigación judicial y recogía cadáveres, etc. Entonces, muchas de las imágenes venían a su cabeza. El punto es que la humanidad busca maneras de distraerse, trabajo, no pensar, en fin, 1000 cosas. Pero cuando vienen las situaciones, despierta la conciencia. En este momento, Dios está dispuesto a quitar por completo a Moisés, a pesar del proyecto que tenía. Dios dice, yo levanto otro, no hay problema. Mi proyecto lo voy a llevar yo a cabo, yo no dependo de los hombres, dice Dios con este mensaje. Séfora se despierta y salta sobre el hijo. Recordemos que Séfora era hija de este hombre llamado Yetro, sacerdote de Madián. Los madianitas, pues es una especie de tribu que se establece entre Israel y Egipto. Es una tribu que no necesariamente tenía al Dios de Abraham por Dios. ¿Okay? De hecho, de los descendientes de Abraham, que no vienen de Isaac, está Madián. ¿Okay? Quiere decir que Séfora era una mujer que no necesariamente tenía la misma pasión que tenía su esposo por Cristo. ¿Okay? Cuando vemos lo que ella hace, da testimonio de lo que había pasado en el pasado. ¿Okay? Moisés, según la palabra de Dios, está catalogado como el hombre más manso que estudió. ¿Qué hace un hombre manso? No quiere problemas. Básicamente dice, lo que tú digas, mi amor. Lo que tú digas. Con tal de no tener problemas, estoy dispuesto a decir lo que tú digas. Había una ordenanza para los descendientes de Israel. Al 8º día de nacido el niño, ¿qué tenían que hacer? Circuncidarle, como una señal del pacto que Dios había establecido sobre Abraham y su descendencia. Entonces, podemos concluir varias cosas. Podemos concluir que el niño no estaba circuncidado, obviamente. Y podemos concluir que la conciencia que se despertó fue la de Séfora. Así es que la enseñanza es, Séfora supo que si no atendía la instrucción de Dios de sujetarse a la guía de su esposo, iba a perder a su esposo. Queriendo ella retener, iba a perder. A Moisés lo pudo convencer, le pudo decir, bueno, si lo circuncidas me voy. Si lo circuncidas no hay desayuno. Si lo circuncidas se acaba esto, lo otro. ¿No? Las mujeres tienen una herramienta para algunas veces someter a su esposo a su voluntad. Y un esposo que no está dispuesto a confrontar lo que está mal delante de los ojos de Dios, así sea delante de su esposa o de su familia, es un esposo, que dice la Biblia, cuya cabeza tiene afrenta sobre su cabeza. Si recuerdas este pasaje de 1 Corintios cuando dice que si el hombre ora con la cabeza descubierta, no tiene ningún problema, pero si la mujer ora con la cabeza descubierta, sí está hablando, para no meterme en el pasaje, de la autoridad que hay sobre el hombre y sobre la mujer. Y nuevamente aclaro, no es que el hombre sea más que la mujer, ni la mujer menos que el hombre. Lo que estoy diciendo es que Dios establece ministerios, reparte funciones dentro del hogar. Uno tiene una función, otro tiene otra. Cuando estas funciones se desacomodan,
empiezan los problemas de priorización y además empiezan los riesgos. Hay un detalle en la enseñanza que di acerca de este episodio donde David se queda en casa en el tiempo que los reyes salen a la guerra. ¿Ok? Y David no salió. Y recordamos que David pues había dejado de hacer lo que tenía que hacer. ¿Ok? Nos concentramos en el hecho de que David estaba solo en el palacio y caminando sobre la terraza de su casa, pues vio una mujer, etc. Y ya sabemos lo que pasó con ella. Pero se nos olvida que en el tiempo donde David estaba donde no debía que estar, había alguien que sí estaba donde debía estar David, que era Joab, su mano derecha. Y dice la Biblia que Joab, estando allá, déjame buscar el pasaje un segundo. Que cuando Joab estaba en Rabá de Amón, era la ciudad donde David debió haber estado en la guerra. Dice que Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces, oigan lo que hace Joab. Joab era un hombre fiel a su rey. Y le dice, entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio en Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora, él está hablando de una manera imperativa, él no le está sugiriendo nada al rey. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Le está diciendo, David, si tú no tomas tu lugar, pronto lo perderás y los ojos van a estar sobre mí. ¿Okay? ¿Qué tiene que ver eso con el matrimonio? Okay. A veces las mujeres toman el lugar que le corresponde al hombre. ¿Por qué? Por solidaridad, por meter el hombro, por apoyar. A veces piensan que es sujeción. He visto casos donde hay mujeres que piensan que la sujeción es convertirse en asistente ejecutiva del hombre o en la sierva de él. Eso no es así. ¿Okay? La mujer tiene su ministerio y el hombre tiene el suyo. Y si el hombre hace el ministerio de la mujer, van a haber problemas. Y si la mujer hace el ministerio del hombre, van a haber problemas. Entonces, cuando Joab le dice a David, David, ven y toma el lugar que te corresponde, porque si no esto va a ser un problema. Ya no solo tenía problemas con lo de Urías y de su esposa, sino que ahora si él no iba ahí, iba a perder el pueblo. El pueblo iba a decir, ¿dónde está nuestro rey? No está. Entonces, Séfora se da cuenta ahí. Por un último llamado de atención, en segundos, ella reacciona, su conciencia le dice, Séfora, esto es a causa de la falta de sujeción tuya por no hacer lo que Dios le pidió a tu esposo que hiciera. Tu esposo sabía que debía circuncidar al niño al 8º día y tú no estuviste de acuerdo. Y ahora, como tú no estuviste de acuerdo, queriendo retener tú el control de tu casa, ahora vas a perder la cabeza de tu casa. ¿Quieres ser tú la cabeza de tu casa? Entonces sé tú, voy a quitar al hombre. Ese es el mensaje. ¿Ok? Bien, ¿hay tiempo para alguna otra pregunta? A ver, decide tú, Rodri. Mira, ahí está Clivia. Bueno, tengo una pregunta en Génesis 7, versículo 2, donde dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. ¿A qué se refiere cuando dice... Limpio y no limpio? Ajá. Está establecido en la ley en Levítico. En Levítico hay una lista de todos los animales que estaban catalogados como limpios y como no limpios, dependiendo de ciertos atributos, de lo que comían, del tipo de pezuña que usaban. Por ejemplo, el cerdo es un animal inmundo, por ejemplo, el conejo, por ejemplo, el somormujo, que no me preguntes qué es, pero está en la Biblia. Es como el chigüire y el cambur. Ese es el somormujo. Hay una lista, ahí está. De hecho en el libro de Hechos, capítulo 10, Pedro ve animales, todos los tipos de animales, tanto limpios como inmundos, venir hacia él, y ahí Dios lo que le está diciendo es mate y come. Y Pedro dice, ¿cómo? Si no he tocado nada inmundo en mi vida.
Yo he guardado la ley. Para los judíos guardar la ley quiere decir que no iban a probar nada inmundo en cuanto a las costumbres alimenticias. Pero ahí en Hechos 10 Dios le está diciendo a Pedro, no, lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Quiere decir fin de la ley. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Ese es el mensaje. Aún poniendo esos animales, o sea, si no eran limpios, ¿por qué habrá decidido ponerlos aunque no? Ponerlos en Hechos 10. Sí. Estaba, ¿o en dónde? No, en el arca, o sea, porque en el arca porque no eran limpios. No eran limpios para comer. Cada una de estas tiene una enseñanza práctica detrás, pero eran necesarios para el ecosistema, puesto que fueron creados. ¿Sí? Okay. Bien, creo que da tiempo para una breve. Ahí es Samantha. Gracias. En Salmos 73, 20 dice, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. ¿Qué se refiere con cuando despertares? Cuando venga el día de tu revelación. Ahorita igual es una metáfora, una forma literaria de hablar. Dios llegará el día donde la belleza del hombre, la gloria y la vanidad del hombre, un día delante de ti no será nada. Es una forma literaria de hablar, ¿sí? Vale, dáselo ahí que está cerquita. En Colosenses 2:18 dice que nadie os prive de vuestro premio. ¿Eso qué significa? ¿Quieres saber qué significa eso? Bien, o sea, todo Colosenses 2 está dando instrucciones sobre una polémica que se estaba dando en la iglesia de Colosas, donde ellos estaban volviendo a querer guardar ciertos rituales de la tradición judía previa a su nuevo nacimiento. Y entonces la exhortación de Pablo, de hecho, en varias ocasiones, déjame para ir ubicándolos uno por uno, él desde el versículo 1 les empieza a decir que no vayan a caer en estas trampas. Dice, en el versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado con caer en el hecho de que para crecer en la gracia tienen que empezar a cuidarse de los animales limpios y no limpios. Cuidado con pensar que para crecer en la gracia tienen que guardar el sábado, el día de reposo, etcétera, volver a sujetarse a la ley. Entonces aquí hay una primera llamada de atención, que nadie los vaya a engañar. De hecho, en el versículo 4 estaba la otra que no encontraba al principio, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozando y mirando vuestro buen orden y la firmeza en Cristo. Entonces ya tenemos dos llamadas de atención de que nadie os engañe, en el versículo 4 y en el versículo 8. Más adelante, en el versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nuevamente, que es la luna nueva, días de reposo, las fiestas judías, que nadie venga a tratar de llamar tu atención en cuanto a tu espiritualidad, reclamándote por qué no estás guardando los rituales de las fiestas. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es diciendo, todo eso durante un tiempo, los rituales que hablaba ahorita con Clivia, los animales limpios y los animales inmundos, todo eso es sombra de lo que un día vendría cuando Jesucristo se presenta en escena. Juan Bautista dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que hemos esperado. Este es el perfecto. El Cordero de Dios tenía que ser perfecto, sin mancha, un animal escogido y juzgado por 3 jueces distintos para poder ser sacrificado en el día que tenía que ser perfectamente sacrificado, escogido el 10 del mes de Nisan y sacrificado el día 14 en la Pascua, en el mes de Nisan y comido de cierta manera. Toda una serie de rituales que Jesucristo cumple. Y cuando tú aceptas a Jesucristo, ya la ley no está sobre ti. Y en ese momento Pablo está diciéndole a ellos que nadie los engañe en cuanto a eso. Y en el 18 dice, nadie, otra vez, que es el quinto nadie, en un solo capítulo, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Esa es tu duda. Nadie, ninguno de todos estos que vienen a inventarte que tienes que sujetarte a la ley, ahora te vaya a obligar a sujetarte a la ley, afectando o trayendo a colación exhortaciones como que tienes que ser humilde,
tienes que dar culto a los ángeles, tienes que adorar a los ángeles, por ejemplo. Y dicen, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Así es que dice, porque habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Esos son los rudimentos del mundo. Sujetarse a todo ese tipo de reglas son los rudimentos del mundo. Así es que nadie venga a decirte que te tienes que sujetar a las reglas. La pregunta lógica es, entonces, si soy cristiano, ¿puedo hacer lo que me da la gana? Sí. ¿Y voy para el cielo? Sí. Pero si soy cristiano, ¿nace en mí hacer lo que me da la gana? No. No pueden hacer lo que me da la gana. La libertad que Dios me ha dado no es para pecar. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Ese no es el caso. Cuando yo nazco de nuevo, yo, curiosamente, aunque quiero libertad, ahora me someto a Cristo. Ahora quiero conocerlo y vivir para Él. Ya no hacer lo que me da la gana. Hacer lo que me da la gana siempre me va a sacar a mí del proyecto. Entonces, que nadie te prive de la libertad que tienes en Cristo. Y dice, pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, enseñanzas antiguas. Os sometéis a preceptos tales como, y da un ejemplo, no manejes, ni juzgues, ni aun toques. Ese es el versículo que todos los jóvenes de 18 en adelante odian. Cuando les dices, no manejes. No manejes, ni gustes, ni aun toques. Cuando vienen reglas sobre tu vida, eso no se toca, eso no puedes comer, eso no lo puedes hacer, esto no puedes hacer de esta manera. Esas reglas no tienen que ver con la libertad que hay en Cristo. Dice, tales cosas tienen, en la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo. Llevo 5 días sin comer, en ayuno. Podrías decir, bueno, duro trato del cuerpo, eso sí te lo doy. Qué bárbaro, ¿cómo haces para no comer durante 5 días? He hecho esto y lo otro, sí, cierta sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo. Pero dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tu carne no va a ser nunca transformada cuando tú la sometes bajo presión. El alcohólico podrá dejar de tomar si se propone. Y dice, no vuelvo a tomar en mi vida. Pero así, donde deja de tomar, surgen otros pecados en su vida. Viene la ira, viene el enojo, no entiende por qué anda siempre de malas, viene la pornografía, y la carne trata de irse para otros lados. Porque el hombre no puede reformar su carne. No está en el hombre. Dice la Biblia que no está en el hombre enderezar su camino, ni en el hombre que le camina, el enderezar sus pasos. Es imposible para el hombre cambiar. Puedes ajustar cosas en tu vida, pero cambiar. Dejar el odio, dejar la ira, dejar la amargura, dejar el resentimiento. Eso el hombre no lo puede hacer sin Cristo. El que lo hace es Jesús. Cuando Jesús viene a tu corazón, Él entra y te da una vida nueva. Y aquí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cristo hace nuevo todo, te hace una nueva creación. Por eso aquellos que reciben a Cristo como su Salvador van al cielo o vamos al cielo. ¿Por qué? Porque ya somos nueva creación, libre de pecado. Dios lava las manchas de pecado. Y eso sí tiene poder contra los apetitos de la carne. Ahora el creyente lo que hace es entregarle su control al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que está todos los días intercediendo por nosotros delante de Dios y trayendo la guía de Dios y la libertad de Dios y el poder de Dios. Dice, porque no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Poder para qué? Para poder cambiar. Entonces, si no has podido cambiar, lo único que dice esto es que estás perfecto. Yo durante toda mi vida traté de cambiar. 27 años tratando de cambiar. Recuerdo cuando iba a la práctica religiosa de los domingos que me llevaban mis papás un tiempo, después ya yo iba solo porque me mandaban obligado. Y yo escuchaba que había que arrepentirse. Y honestamente un niño de 8 años cuando escucha eso y además arrepentirse o ir al infierno, por supuesto que ¿dónde firmo para arrepentirme? Pero no podía arrepentirme.
Porque yo sabía que arrepentirse implicaba no solamente pedir perdón, sino cambiar de dirección. Eso es arrepentirse. Voy mal. Uy, perdón, señor oficial, voy mal. Sí, tiene toda la razón, disculpe. Y sigo en la dirección opuesta. Arrepentirse es reconocer que estoy mal y ¿qué? Y cambiar, dar un giro, cambiar la dirección, cambiar el rumbo. Pero ese es el detalle. El hombre no puede cambiar. Dice la Biblia que el hombre es, el día que el hombre cambie, va a ser el día que un leopardo se quite sus manchas. Nunca va a poder el hombre cambiar. O el día que un etíope sea blanco, dándose a entender de la tez negra de los etíopes. El día que veas un negro blanco, por su voluntad diga, ya, a partir de mañana voy blanco. Ese día el hombre va a poder cambiar. O sea, es imposible para el hombre cambiar. El medio para cambiar es nacer de nuevo. El hombre tiene que volver a nacer. Si no naces de nuevo, va a ser imposible que puedas ver el reino de los cielos.